Muy buenas tardes muchachos, bienvenidos a esta clase propia correspondiente a nuestra materia de taller de lectura y redacción número 1. Ya hemos avanzado claramente en toda esta materia. Hemos visto sobre las funciones del lenguaje, sobre el proceso de lectura, el proceso de escritura. Entonces es momento de pasar al siguiente tema, donde pondremos por título, por favor, propiedades de la redacción, ¿de acuerdo? Entonces para esto quiero mencionar o dar la siguiente introducción, queridos chicos. Por ejemplo, a lo largo de tu vida académica has tenido contacto con una infinidad de textos impresos, alguna novela, algún cuento, algún texto claramente académico, ¿no? De estudio. Y este contacto que has tenido te ha permitido identificar con facilidad alguna forma o estructura que lo diferencia. No es lo mismo leer un cuento a leer una novela, leer un texto laboral a un texto literario. Son muy distintos y que esto te ha ayudado a diferenciarlos. Entonces, del mismo modo, cuando tienes la oportunidad de leerlos, puedes reconocer por la manera que están escritas cierta categoría o pertenencia. Y entonces, chicos, vamos a colocarnos en los zapatos de un artista, de un autor que quiere escribir algún texto, y vamos a mencionar estos primeros puntos a considerar. Primero, antes de escribir algo, tú tienes que saber muy bien de qué vas a hablar, ¿de acuerdo? Si es un artículo, si es un ensayo, si es un reporte, una bitácora, o también se desarrolla o quiere escribir un cuento, una novela, todo esto, ¿de acuerdo? Es muy importante definir qué, para que de aquí tú puedas saber en la práctica cómo ordenarlos, cómo redactarlos claramente. Por eso es muy importante considerar la forma en que se combinan las palabras, las frases, las oraciones y los párrafos que dan sentido a este texto que tú quieres elaborar de alguna u otra manera. Entonces, para redactar un texto se deben de considerar al menos los siguientes pasos. Número 1, selecciona un tema. Eso es muy importante. No puedes escribir algo si no sabes de qué. Por ahí decía alguien, si no sabes llegar a un lugar, entonces ya llegaste. Entonces, primer punto, selecciona un tema. Número 2, cuando tú hayas seleccionado tu tema, entonces enlista y ordena tus ideas. Es decir, ¿de qué quiero hablar? Muy bien, ya sé el tema. ¿Qué idea puedo yo escribir en eso? Los voy mencionando, los voy enlistando, y después de tener toda la lista, entonces los ordeno. Los ordeno según yo los quiera manifestar, yo los quiera analizar. Como que esa categoría, ¿no? Esa jerarquización. Siguiente, busca información relevante. Ya tienes tu tema, ya tienes tus ideas. Ahora busca información que respalde eso que tú quieras escribir. Una información relevante, ¿de acuerdo? No vas a buscar en fuentes no fidedignas o no confiables, sino en fuentes realmente muy oportunas para esto. Siguiente, pues vas a redactar tu primer borrador. Creo que ya lo habíamos visto. Tu primer escrito es obligatoriamente tu primer borrador, para que tú puedas plasmar todas tus ideas en un primer momento. Después de que hayas redactado este texto, siguiente punto, examina los errores y los corriges, para después llegar al último punto, que es la redacción final. El texto puede ser una palabra, una frase, un capítulo o un libro, pero cualquiera que sea su extensión, debe transmitir un mensaje completo, ¿de acuerdo? Tu intención comunicativa, qué quieres transmitir, qué quieres enseñar, y cerrado, en el que los párrafos estén articulados y den sentido entre sí. Es decir, no solamente es escribir por escribir, sino que tú tienes que relacionar todas tus ideas, de cómo el inciso A se relaciona con el B y cómo el B se relaciona con el C. No es solamente escribir a lo que se me ilumina en ese momento, sino que debes tú elaborarlo, ordenarlo y poder escribirlo adecuadamente. Por eso nos vamos a encontrar con estas propiedades de la redacción, que es el título de este apartado. Estas propiedades son 3. Vamos a definir uno por uno. Hablaremos primero de lo que es la adecuación. Todo texto requiere de una forma de comunicación adaptada al tema de que se trata. Eso es un hecho. Sea un tema particular, sea un tema general,
de tema científico, de tema artístico, lo que sea. Entonces, eso va a determinar cuál será el lenguaje más adecuado para establecer esa comunicación. Según tu tema, vas a utilizar un lenguaje muy apropiado, que será más comprensible para tu receptor. Sea un lenguaje culto, sea un lenguaje vulgar o un lenguaje también coloquial. Gracias a esta intención comunicativa, se define el grado de formalidad en tu escrito. Eso es la adecuación. Todos estos puntos son propios de la adecuación, donde tiene que haber una relación muy adecuada, válgase la palabra, entre lo que tú quieres hablar y entre el lenguaje que vas a utilizar. Si tú quieres elaborar un ensayo científico, no puedes utilizar un lenguaje coloquial. No se puede, porque es un ensayo científico. Y si tú quieres dirigirle una carta a tus papás, a tu abuelita, no puedes emplear un lenguaje científico, porque no hay esa adecuación. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, la coherencia, segunda propiedad del lenguaje. Esta coherencia es una propiedad que contiene los textos cuando mantienen un equilibrio entre su fondo y su forma y la estructura lógica. Atención, se desarrolla más que nada cuando se van relacionando las partes con el todo. Es decir, hay una coherencia entre todo lo que estoy leyendo. Tiene sintonía, tiene relación. Si yo voy a hablar de lo que es el punto A, simplemente voy a hablar del punto A, no voy a hablar del punto Z. Sería algo muy incongruente. Entonces, es la información que progresa de manera adecuada conforme tú lo vas leyendo, cuando el texto se vuelve más claro, más preciso y con un sentido unitario que se vuelve global, sin contradicciones. Cuando tenemos un texto así, entonces realmente estamos en este apartado de la coherencia. Y por último, también podemos mencionar como la tercera propiedad de la redacción es la cohesión. Cohesión con H. Es la propiedad que tienen los textos en la que el emisor suele mantener una relación entre los elementos, entre palabras, oraciones y párrafos, y los mecanismos formales como son los nexos, los conectores, los signos de puntuación, ¿de acuerdo? Una cosa son los elementos, las palabras, oraciones, y otra muy distinta son los conectores, las palabras que se relacionan, ¿de acuerdo? Los signos de puntuación, punto y coma, punto y seguido, etc. Esto hará, o empleando estos elementos, hará que puedas producir un texto lingüísticamente atractivo. No solamente algo provechoso, sino atractivo. Es decir, que cuando alguien te lea, realmente pueda generar ese interés por querer leerte más, basándose en una idea. Si tú quieres hablar, por ejemplo, de un tema político o de un tema muy social, incluso superficial, entonces vas a elaborarlo, vas a redactarlo de una manera que sea atractivo para todos, basándote en una idea, en un tema en especial. Y conectar esos elementos significa dar hilaridad con H, y sentido a lo que se expresa, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las famosas propiedades de la redacción que siempre deben estar presentes en un texto, en un escrito. Si alguna de estas falla, el texto falla globalmente. Por eso he mencionado en clases anteriores, si no recuerdo el primer video, escribir es un arte y es una gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Porque así como es un arte dibujar, así es como es un arte crear una pintura, igual es un arte poder escribir correctamente. Ojalá que esto sea un impulso para que nos adentremos y podamos elaborar bien nuestros escritos, que podamos conocer los signos de puntuación, que podamos mejorar para cada uno de nuestros ámbitos muy personales. Chicos, muchas gracias, que tengan una buena tarde. Cualquier cosa, cualquier comentario, pues aquí estamos para apoyar. Ante todo, muchas gracias.